Expresidente Duque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Expresidente Duque, ¿qué opinión tiene usted sobre la decisión de Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular después de que el Senado de la República había negado esa pretensión? Déjeme, doctor Juan, yo le desagrego esto en tres partes. La primera, el gobierno quiere hacer consulta sí o sí. ¿Para qué? Para aprovechar esta coyuntura y movilizar todos los recursos que pueda, movilizar todos sus aliados visibles y clandestinos de cara a aceitar la contienda electoral del 2026. Al gobierno no le importa que no logre el umbral. Ellos lo que quieren es movilizar dinero, activar todos sus aliados y por esa vía ir preparando el terreno para la elección del 2026. Por eso presentaron una consulta, les fue negada, presentaron otra, que sí, presentaron las segundas porque saben que la primera les fue negada constitucionalmente y ahora ni siquiera quieren esperar a que se pronuncie el Congreso, sino quieren hacerlo por decreto. Entonces, eso me lleva al segundo punto, que es un golpe institucional. Aquí se quiere romper la independencia de poderes y se quiere amedrentar a las instituciones. Y eso me lleva al tercer elemento, que es el llamado que yo le he hecho a la organización electoral. La organización electoral es independiente, no está subordinada al presidente de la República. El presidente puede convocar una consulta, pero si la organización electoral estima que esa convocatoria no reúne los requisitos legales ni está apegada a los fundamentos constitucionales, tiene toda la potestad de decir que no la va a convocar. Y ese es el llamado que yo hice el día de ayer y el que hago hoy en sus micrófonos. Yo espero que el señor registrador y el Consejo Nacional Electoral digan hoy de manera clara que no van a convocar ninguna consulta si el presidente emite ese decreto, porque eso estaría rompiendo un eje estructural de nuestra carta política. Señor expresidente, decíamos más temprano, en una línea similar, que nos inquieta que el señor registrador ha guardado silencio y que ha dicho que está esperando algunos pronunciamientos y respetuosamente exhortábamos a la registraduría a fijar su posición hoy, independientemente de si después hay un pronunciamiento distinto en un sentido. Es que si el Congreso se ha expresado, el presidente de la República no tiene competencia para convocar una consulta por decreto. Entiendo lo que usted está diciendo es, el señor registrador debía decir eso hoy. Claro, y decirlo con total claridad. Primero porque el gobierno está rompiendo la independencia de poderes. Quiere convocar sin pasar por el Senado de la República. El Senado ya se pronunció, ya la rechazó. Ya dijo que no. ¿Por qué? Porque hay una discusión que se tiene que surgir en el seno del Poder Legislativo para poder hacer las reformas legales. No es que cuando las reformas no salen, entonces apelo a la política plebiscitaria y entonces empiezo a romper las instituciones, además amedrentándolas, como ha venido haciendo el presidente. Por eso creo que la organización electoral tiene que decir con claridad, no la vamos a convocar. En este momento no se han surtido ni los trámites, ni hay un aval del Congreso de la República. Y lo tiene que decir así de claro, entre otras cosas, doctor Juan, porque están alterando el calendario electoral. Es que ya estamos en calendario electoral de la elección de Congreso y la elección de la presidencia y ahora quieren entorpecerla con esto. Y mi preocupación es que la obsesión del gobierno y el capricho del gobierno con esto es porque lo que quieren es empezar a mover recursos por todo el país, activar no solamente a sus aliados visibles, sino también a sus invisibles, que son esos que nos traen esos recuerdos oscuros del pacto de la picota, etcétera. Entonces yo sí creo que en este momento tiene que ser muy claro. Expresidente. Darcy, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mire, expresidente, yo creo que la pregunta que se hacen en este momento mucho los colombianos es, bueno, y si la registraduría dice no, como están pidiendo desde muchos sectores, entre ellos usted, si la registraduría dice no podemos hacer esa consulta porque no está cumpliendo con los requisitos, necesitamos esperar que haya un pronunciamiento, es decir, uno sí se pregunta, ¿qué puede hacer ahí el gobierno? ¿Pueden ellos mismos decir, pues nosotros la hacemos por nuestro lado? ¿Nosotros la contratamos aparte de la registraduría y la hacemos? No pueden.
No pueden por una sencilla razón, porque la única entidad o la única institucionalidad que tiene responsabilidad para hacer preconteos, conteos y escrutinios de procesos electorales es la organización electoral. Eso no lo puede hacer el gobierno. La organización electoral tiene esa potestad constitucional y esa no la puede romper nadie. Entonces, ellos que como una institucionalidad independiente, ellos para convocar cualquier proceso electoral tienen que estar basados en un principio de legalidad donde tienen que haberse surtido todos los trámites contemplados en la Constitución y la ley, y aquí claramente, si es que se decide convocar por decreto, pues no se ha surtido el trámite más importante, que es el aval del Senado de la República, que en este caso particular ya la rechazó. Entonces, no tienen que hacer ninguna elucubración científica, no tienen que llamar a ninguna de las grandes academias de juristas del planeta. Lo que tienen es que sencillamente decir que no la van a convocar si se emite ese decreto, desconociendo a un poder independiente que tiene la potestad de decir al gobierno sí o no a esa convocatoria. Presidente, buenos días. ¿Qué piensa usted del llamado que ha hecho el expresidente Juan Manuel Santos a todos los expresidentes para unirse en torno de la defensa de la democracia? ¿Se ve usted al lado de Ernesto Samper, del mismo Santos, de Pastrana, en esa tarea, presidente? Yo creo que esa pregunta es muy buena, William, y también se la divido. Por un lado, todos los llamados a la unidad siempre son muy importantes, muy bonitos, y todos estamos de acuerdo en que debemos defender nuestra democracia. A mí lo que no me gusta es la hipocresía. A mí lo que no me gusta es la hipocresía de los que han hecho parte de este gobierno, porque es que si usted mira dónde están los grandes alfiles del santismo, dónde han estado, usted ya tiene más de 5 o 6 personas pertenecientes al santismo que han pasado por los gabinetes de este gobierno y algunos que todavía siguen pertrechando en el servicio diplomático. Y por otro lado, si usted se da cuenta, ¿quién es el arquitecto de este golpe a la institucionalidad? Pues estamos hablando de un jurista que fue ternado también por Santos para la Fiscalía General de la Nación. Entonces, que ahora no traten de lucir como adalí después de la defensa de la democracia cuando están arrepentidos del desastre que cometieron. Puede ser, pero lo que a mí no me gusta es esos llamados hipócritas a la unidad. Bienvenida a la unidad y bienvenida a la defensa de la democracia. Yo creo que todos de alguna manera estamos expresando nuestra opinión frente a esta situación. Pero tratar ahora de lucir como el arquitecto de las comparsas expresidenciales, cuando lo que han venido haciendo es alimentando por la puerta de atrás y sotoboche a muchas de las acciones de este gobierno, me parece que hacen perder coherencia y sobre todo congruencia. Pero más allá de eso, porque aquí no se trata de alimentar la división, creo que en este momento todos los colombianos, bien sea unidos o separados o cada uno en sus espacios o dentro de sus niveles y púlpitos de expresión, todos tenemos que levantar nuestra voz para que este agravio a las instituciones no se presente, y por eso el llamado más claro y más preciso es decirle a la organización electoral como poder independiente que le diga al señor Petro, no señor, no se convoca. Presidente, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. En estos momentos hay gente catastrofista y pesimista que además avisora unos escenarios muy dramáticos, y se lo pongo del siguiente tamaño. Hay gente que dice que lo que está buscando el presidente Petro es que la registraduría le diga que no va a convocar la consulta, de modo que el presidente intente de una forma u otra, atención, convocar mediante decreto una constituyente, y repito que es un escenario catastrofista, y además con la idea de que en la Corte Constitucional el presidente Petro tiene hoy en día, según algunos analistas, ya una mayoría, de modo que eso le permitiría, digamos, actuar en cierta manera. ¿Usted cree que eso podría llegar a pasar? ¿Un escenario podría configurarse tan dramático como ese que avisoran algunos? Pues Juan Carlos, si usted me permite recordarle a usted y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo, hace 1 año y medio me invitaron a los micrófonos de la FM y dije, ojo, que se van a tomar la Corte Constitucional. Ojo, que van a tratar de hacer exabruptos jurídicos a través de las mayorías en la Corte Constitucional. Y pues la Corte Constitucional, ¿cómo se está integrando? Ya tienen a un exsecretario jurídico de la presidencia, ya tienen a un abogado personal del presidente, ya tienen a otros 2 que han venido votando todo lo que el gobierno quiere y como quiere, y ya han ido prácticamente movilizando ocasionalmente a otros 2 votos. Entonces, muy seguramente el gobierno se siente muy cómodo de utilizar la Corte para presentar algún exabrupto. No obstante,
yo creo que la Corte por lo menos tiene todavía algo de pudor, y ese pudor tiene que llevar a que, primero, una constituyente no se puede convocar por decreto. No hay forma, no hay mecanismo alguno a través del cual se pueda justificar la constitucionalidad de una convocatoria de una constituyente por decreto. No existe. Eso tiene unos trámites que son específicos, requiere pasar leyes estatutarias, necesita votos con mayorías en el Congreso, necesita revisión previa de la Corte Constitucional. Los trámites para tener una asamblea constituyente al menos deberían tomar cerca de 18 meses desde el momento en que se inicia todo ese proceso, asumiendo que todo ocurre con los tiempos que deben ser y además con las mayorías que deben ser. Entonces, ese escenario, pues si se llega a presentar es porque ya definitivamente perdimos todo, incluyendo la solvencia institucional, porque no hay ningún fundamento a través del cual por un decreto se pueda convocar una constituyente. Lo que sí creo que el gobierno está buscando es ir tanteando al país, y entonces esta primera tanteada es decir, voy a convocar esto, no me importa el Congreso y lo hago. Entonces, primer llamado, la organización electoral le dice que no. ¿Qué también está buscando el gobierno? El gobierno está buscando dividir al país. Y yo se lo digo, ya estamos cansados de esta amenazadera con el pueblo, que es que yo soy el pueblo. Sáquelo, pero sáquelo sin utilizar el erario público. Sáquelo sin utilizar la base de contratistas. Sáquelo sin intimidar a los funcionarios públicos, a ver quién es el que está dispuesto a salir a la calle masivamente a respaldar la destrucción que están teniendo con la salud, la destrucción fiscal, la destrucción de la seguridad, la destrucción energética, la destrucción de la confianza industrial de este país. Entonces, ya llegó el momento de decirle, no le tenemos miedo, señor Petro, usted no va a pasar por encima de las instituciones, y la primera institucionalidad llamada a pararse firme en este momento, porque es quien tiene el balón, es en este momento la institucionalidad electoral diciendo, si aquí se convoca por decreto, pasando por encima del Senado, nosotros no lo vamos a convocar. ¿Por qué? Porque está revestido de ilegalidad esa convocatoria. Sí. Expresidente, es que ese escenario que usted describe al final es lo que hemos visto que además también hace acordarnos de algunos otros momentos de Colombia en su gobierno, en 2020 y 2021 en las calles. Ha habido bloqueos en Bogotá, hay bloqueos hoy en otras regiones del país, hemos visto en los últimos días algunos escenarios de violencia en Cali. ¿Cuál es el camino para que en Colombia con esta amenaza autoritaria no se desemboque la violencia? Porque el presidente ha anunciado que va a estar en una movilización el 11 de junio, la oposición también ha dicho que va a salir a las calles. ¿Usted qué cree que debería hacer el país para que esto no termine en violencia? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, pero vale la pena también ya decir que todo ya es evidente. Cuando nosotros tuvimos que enfrentar tantos pirómanos que querían incendiar el país por tener discusiones institucionales en el Congreso, donde podían tomarse las decisiones que fueran, como fueran, transparentemente, ellos decidieron incendiar el país y llamar al incendio del país para tratar de intimidar. Y si usted se da cuenta, con la alianza de muchas de las organizaciones que después terminaron involucradas en el Pacto de la Picota. ¿O es que en algunas regiones no estaban en los bloqueos también en el auspicio del Clan del Golfo o de muchos de los disidentes de las FARC o de frentes dedicados al narcotráfico? Claro, pero a eso le apostaron. ¿Y ahora qué pretenden? ¿Que van a jugar el mismo juego de ser pirómanos desde el poder? Y ahí viene también entonces un llamado a nuestras fuerzas, entonces a las fuerzas de la patria que están revestidas de normatividad, de constitucionalidad, le van a decir que se tiene que quedar cruzado de brazos cuando estén incendiando vitrinas, que se tienen que quedar cruzado de brazos cuando estén bloqueando las carreteras, que se tienen que quedar cruzado de brazos cuando salgan los grupos armados a intimidar a la población, o que salgan algunos a utilizar para intimidar a la institucionalidad. Yo creo que aquí también hay un llamado que tiene que hacérsele a ellos de manera institucional. Es que el presidente no puede dar órdenes ilegales. Si un presidente le da a un funcionario una orden ilegal, el funcionario tiene la obligación con el país, con la Constitución y la ley, de decir que no cumple esa instrucción. Porque los funcionarios no son correvidiles ni mandaderos de los caprichos de un presidente. Ellos tienen que obedecer en el marco de la Constitución y la ley. Pero cualquier instrucción contraria a la Constitución y la ley implica de entrada que tienen que desobedecer esa orden, porque ellos mismos se están volviendo cómplices y sujetos de acciones disciplinarias y penales en su contra. Señor expresidente, le pido que escuche esto que nos va a contar
Darcy Quinn, y le pido que usted por favor nos dé su opinión. Tiene que ver con un nombramiento que parece que está en ciernes y parece que tiene altísima posibilidad de que ocurra en el curso de las próximas horas o días. ¿De qué se trata, Darcy? Es confirmado, Juan, que será Luis Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, el próximo ministro de Justicia. Esto se va a oficializar, como usted dice, en las próximas horas, pero es confirmado que le ha ofrecido el Ministerio de Justicia, donde estaba Ángela María Buitrago, y que el exfiscal, ahora líder de todo este tema de la consulta mediante decreto, del decretazo, ha aceptado y, al igual que lo hizo en su momento Alfonso Gómez Méndez, que no sé si fue en su gobierno, doctor Duque, o sí, fue en su gobierno, que fue también ministro de Justicia después de haber sido fiscal general de la Nación. No, primero el doctor Gómez Méndez fue ministro de Juan Manuel Santos, Darcy. Yo solamente tuve tres, tuve la doctora Gloria Borrero, tuve la doctora Margarita Cabello y al doctor Wilson Ruiz. Eso fue en el gobierno del presidente Santos. Pero frente a este anuncio que usted hace, es evidente una vez más que el petrosantismo sí existe. Es que ¿quién ternó a Montealegre para la Fiscalía General de la Nación? Juan Manuel Santos. ¿Y qué pasó durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre? ¿Usted recuerda la persecución que se hizo contra el hermano del expresidente Uribe? ¿Usted recuerda cómo se inventaron el esquema de pruebas de contexto en este país? ¿Cómo empezaron a hacer contextualizaciones para tratar de asignar responsabilidades? Y fuera de eso, ¿quién ha sido el que en los últimos 3 años de manera insistente ha tratado de presentar medidas para convocatorias de constituyentes, apelando supuestamente a interpretaciones del acuerdo con las FARC? ¿Y quiénes han sido los arquitectos también de este nuevo golpe de convocar por decreto una consulta? Pues es evidente. Yo creo que lo positivo de todo este desastre es que ya queda evidente lo que desde hace muchos años se veía viendo como básicamente acciones descoordinadas. Aquí hay una gran coordinación, ya ha habido una gran coordinación, pero sea quien sea el ministro de Justicia, independientemente de cuál es el papel que quieran ponerlo a jugar, aquí las instituciones tienen que decirle, no señor, no se va a convocar, y yo creo que todos vamos a respaldar al Poder Electoral cuando se plantee de esa manera tan clara que no van a hacer alcahuetas de una ilegalidad. Acaban ustedes de escuchar la voz del señor expresidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez. Señor expresidente Duque, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo afectuoso a toda la audiencia de la AFP.